Amén, bendiciones. Nos permite estar aquí en esta mañana, en este nuevo día. Amén. Gloria a Dios. Gloria al Señor. Pues bueno, mis amados, vamos a poner este tiempo en manos del Señor primeramente. Amén. Sabemos que Él es el que controla el tiempo, Él es el que hace que las cosas sean posibles en nuestras vidas. Amén. Vamos a ir orando mientras ya entran más hermanos. Gloria al Señor. Gracias, Padre amado, por este tiempo, por esta oportunidad que nos da de estar aquí. Vamos a orar, amados, en el nombre de Jesús. Y pongamos nuestro corazón para orar, para pedir al Señor que nos guíe, que nos dirija en este tiempo, que sea la voluntad de Él, que nos hable a través de tu palabra. Amén. Padre amado, Padre celestial, te damos gracias por este día, por esta mañana, Padre, porque tú nos has permitido despertarnos, Señor, con un propósito, Padre, de poder escuchar una palabra de parte tuya, Señor. Gracias te damos, Padre, porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Cada día son nuevas tus misericordias para con nosotros. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que haces y seguirás haciendo en nuestra vida, Padre. Gracias, Señor, porque nos guarda, porque nos protege, porque nos guía, porque nos sustenta, Señor, pero también nos sana, Padre. Gracias, Señor. Gracias porque tú estás ahí cada día. Tú estás ahí ayudándonos, auxiliándonos, guiándonos, Señor, en este diario vivir, en este diario caminar, Padre. Gracias porque tú nos permites estar en tu presencia, buscar de ti, Señor, porque necesitamos buscar de ti, porque necesitamos de ti cada día, Padre. Gracias, Señor. Te pedimos perdón, Padre Celestial, por nuestros errores, por nuestras fallas, por nuestros errores que hemos cometido, Padre. Te pedimos perdón, Padre. Que nos perdone, Señor. Que nos ayude, Padre, a dejar todo aquello que quizás viene a nuestra mente, viene a nuestro diario vivir, pensar, Padre. Alguna cosa que de pronto estamos batallando, Señor, aún. Tú sabes qué es, Padre. Lo entregamos en tus manos, Señor. Que tú nos ayudes a limpiarnos, a ser obedientes, Padre, a ti, Señor. Perdona nuestros pecados, nuestros errores, Padre Celestial. Te lo pedimos, Señor. Gracias por tu amor, por tu misericordia, porque cada mañana es nueva tu misericordia para con cada uno de nosotros, Padre amado. Gracias porque tú siempre estás ahí, Padre, para escucharnos, para bendecirnos, para guiarnos, Señor. Porque tú eres nuestro todo, Señor. Tú eres nuestro médico, nuestro especialista. Tú eres la dirección a nuestra vida, Padre. No nos dejes olvidar que siempre tenemos que tener presente, Señor, que tú siempre nos guías, que tú siempre nos direccionas, Padre. Gracias, Señor. Ponemos este tiempo en tus manos, Señor, hágase tu voluntad. Seas tú hablando a través de tu palabra, Padre. Seas tú dirigiendo, Señor, nuestra boca, nuestros labios, nuestro pensamiento, Señor. Que la palabra llegue al corazón de cada hermano, de cada sierva, de cada siervo, Señor. Hermano, amigo, familiar que está ahí, Señor, en esta hora, Señor, en esta plataforma, Padre. Gracias por despertarnos, Señor. Gracias por no dejarnos olvidar, Padre, que tenemos una cita contigo, Señor, en la primera hora del día, de la mañana, Padre. Gracias, Señor, porque tú eres fiel, porque tú estás con nosotros. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo, guíanos. Hágase tu voluntad en esta hora, en esta mañana, amén.
Gloria al Señor. Gracias, Padre amado. Gracias, Espíritu Santo. Bienvenida a este lugar, bienvenida a nuestra casa donde estamos, cada una de mis hermanas, hermanos, pastores, pastoras, guerreras del Señor. Amén. Que seas tú siempre ahí con cada uno de nosotros, Padre Celestial, te lo rogamos. Amén y amén. Hágase tu voluntad. Bueno, amados, gloria al Señor. Vamos a empezar con esta palabra, con este devocional el día de hoy. Les habla su servidora Pilar Barreto desde México. Estamos aquí hoy, tenemos el privilegio de servirle al Señor el día de hoy. Amén. Y también ustedes que son madrugadores, madrugadoras, ¿verdad? Que Dios nos levanta a tener este primer tiempo, la primera hora de motivación cada día con el Señor. Amén. Entonces, les quiero hablar hoy en el nombre de Jesús, amados hermanos, darle algunos puntos importantes, amén, de la oración. Dice, el tema es las 5 llaves de la oración, amén. Sabemos que la oración es muy importante. La oración es una puerta que se abre para que muchas cosas sucedan, ¿verdad? Sabemos que la oración hace que se abra ese milagro, que se haga realidad ese milagro que el Señor tiene con nosotros, para cada uno de nosotros, amén. Entonces, 5 llaves de la oración, amén. Hay cosas que no se deben de hacer en la oración. En la oración pedimos a Dios muchas cosas nosotros en nuestra intimidad, porque nosotros sabemos qué le vamos a pedir al Señor, que nos dé, que nos regale, que nos provee, que nos haga ese milagro que necesitamos en nuestra vida, que necesitamos en nuestra familia, o en alguien, ¿verdad? En un amigo, en un familiar. Entonces, puede que algunos pidamos porque de verdad amamos a Dios, porque de verdad tenemos esta comunión con el Señor. Otros quizás oran porque lo necesitan. Otros piden porque están en un momento muy difícil y entonces ahí sí de pronto dicen, pues voy a orar, voy a pedirle al Señor, porque saben que Él responde, amén. Dice, el sabio escucha el consejo y el soberbio y el orgulloso lo ignora. Hay gente que le gusta escuchar, pero hay gente que no, hay gente que ignora de pronto algo que digamos, bueno, pues ponga esa situación que está pasando en su vida en manos de Dios, que Él te va a ayudar. Muchas personas no creen, muchas personas ignoran, pero nosotros como hijos de Dios sabemos que es importante la oración, ¿verdad? La oración es un punto primordial delante de Dios para que los milagros sucedan en nuestra vida. Hacemos, a través de la oración hacemos que el Señor tenga misericordia y nos responda a nosotros esa petición de nuestro corazón, pero siempre y cuando sea conforme a la voluntad de Él, ¿no? Entonces, dice que el sabio escucha el consejo, el soberbio y el orgulloso lo ignora. Hay gente que le gusta escuchar, porque dice la palabra de Dios en primera de Tesalonicenses 5, 21 y 22. Dice la palabra del Señor, examinarlo todo, retener lo bueno y
absteneos de toda especie del mal, dice la palabra del Señor. Por eso dice, retén lo bueno y lo malo recházalo. Todo lo que nosotros escuchemos, pues vamos a tomar lo que nos edifica, lo que sabemos como hijos de Dios, que es bueno para nosotros recibirlo, amén. Y lo que no es bueno, lo que es malo, lo tenemos que rechazar. Porque como hijos de Dios no debemos tomar cosas que no nos convienen, tomar cosas que sabemos que no están bien delante de Dios. Tenemos que rechazar esas cosas, amén. Bueno, entonces dice, no debemos hacer vanas repeticiones. Es la primera llave de la oración, amén. Es importante recordar, puede que alguna vez usted, amado hermano, pastor, pastora que está ahí, haya escuchado. No debemos hacer vanas repeticiones. Sabemos que no debemos estar pues diciendo lo mismo siempre. Debemos fluir en la oración, expresar lo que tú sientes para Dios. Es hablar, tener esa comunión con Dios íntima desde su corazón. Porque nuestro Dios, el Espíritu Santo, conoce tu corazón, conoce nuestro corazón. ¿Cómo está? ¿Cómo estamos pidiendo? ¿Cómo estamos orando? ¿Cómo estamos? Dice en Mateo 6:7, vamos a leer en la palabra del Señor, en el nombre de Jesús. Porque dice la palabra del Señor, en Mateo 6:7 dice, y orando, no uséis vanas repeticiones como los gentiles, que piensan que por su palabrería serán oídos. Amén. Y no os hagáis pues semejantes a ellos, porque vuestro Padre sabe qué cosas tenéis necesidad antes que vosotros le pidáis. Amén. Entonces, por eso dice que tenemos que fluir y no pedir vanas repeticiones. Demostrar que hay un deleite para el Señor en nuestra vida en medio de este tiempo, en esta comunión con Dios, de estar orando, de estar pidiéndole algo que necesitamos. Entonces, no debemos hacer vanas repeticiones. Amén. Porque la palabra de Dios dice, nos está diciendo que no, orando no usemos vanas repeticiones como hacen los gentiles que piensan que por su palabrería serán oídos. Entonces, Dios sabe que tenemos en nuestro corazón para poder pedirle y que se haga real esa petición, que Dios escuche esa petición de nuestro corazón. Amén. Entonces también dice, el segundo punto es, no te enojes cuando Dios te responda. Cuando Dios no te responda. Muchas veces sabemos que este punto es importante, amados, porque muchas veces queremos recibir la respuesta rápido, la respuesta ya, en nuestra carne, decir, yo ya quiero ver esta respuesta, yo ya quiero que esto pase, según la petición de tu corazón, según lo que tú quieras pedir al Señor. Entonces, nos enojamos. Yo creo que sí nos ha pasado alguna vez, que nos enojamos porque no vemos las cosas a nuestra manera, quizás a nuestra carne, ¿verdad? De que pedimos algo y queremos que ya se haga real esa petición. Pero debemos entender algo, que cuando Dios está en silencio, porque Dios sabe de qué te está librando o de qué no es para ti en medio de esa oración, en medio de esa petición que tú estás pidiendo, lo que estamos pidiendo. Él sabe de qué nos está librando, de qué nos está protegiendo, porque Él conoce nuestro corazón, Él conoce cómo verdaderamente pedimos a Dios eso que necesitamos. Entonces, por eso dice este punto, no te enojes con Dios. No entendemos a veces esa parte que es importante recordar, que no debemos enojarnos porque esa respuesta no llega, porque esa petición no llega en el tiempo que queremos. Dice también la palabra del Señor que los tiempos de Dios son perfectos, ¿verdad? Que no debemos pedir
a nuestra manera, sino esperar en Dios esa respuesta, esperar en Dios que Él sea dándonos esa respuesta conforme a tu voluntad. Porque si pedimos nosotros mismos, quiero esto, quiero aquello, quiero tener esta casa, quiero tener este trabajo, quiero que mi familia sea así o así, ¿sí me entiendes? Y no llega eso, o sea, no llega nada de lo que anhelamos. ¿Por qué? Porque Dios sabe qué es lo que tú necesitas. Dios sabe qué es lo que tú verdaderamente es bien para ti, para tu vida. Entonces, por eso dice, no te enojes. Muchas veces los hermanos podemos ver, experimentar, que hablan al hermano, al intercesor, a la intercesora, al pastor, al evangelista y al líder. Ahora, pues mire, estoy pasando esta situación, mire, es difícil, de economía, de enfermedad, problemas en la familia. Y solamente pues, le pedimos al pastor que ore, ¿verdad? Porque es nuestro pastor y sabemos que ese pastor va a orar por nosotros, nos va a cubrir en oración. Pero resulta de que después, si no escuchamos la respuesta, entonces nos vamos a enojar. Nos vamos a enojar quizás con el pastor, con el profeta, con el predicador, que oran por nosotros. ¿Por qué? Porque no vemos que sucedió lo que quizás nosotros o esa persona quería que sucediera. Y nos olvidamos pensar y verdad ver que si esa petición o eso que queremos no ha pasado, no ha sucedido, es por algo. Es porque Dios te está protegiendo de algún error, de alguna equivocación o de algo que quizás Dios no quiere que pase por su bien. Porque Él sabe cuándo te va a dar esa respuesta, Él sabe cuándo. O Él sabe si quizás estamos pidiendo mal, nos está librando a, a ti o a tu familia o a tu hijo. O porque quizás tú pides por un trabajo y no es la voluntad de Dios tener ese trabajo. Quizás queremos un trabajo. Ah, no, es que este trabajo me gusta, es que este lugar me gusta, es que allí me gusta. Nosotros lo vemos así visiblemente, pero nos olvidamos de saber que Dios nos está protegiendo de ir a ese lugar por algo, por alguna razón, por alguna situación. Quizás hay alguien que ahí no te va a caer bien, alguien que es manipulado por el enemigo, quizás el sueldo que le van a pagar no te sirve. Muchas cosas, ¿sí? Hay muchas características. Estoy poniendo un ejemplo. Entonces Dios nos guarda de llegar a esos lugares que quizás nosotros queremos con tanta ganas, con tanta ansiedad. Queremos llegar a ese lugar, pero Dios sabe que no. O Dios sabe que no debemos salir ahí. Amén. Dice en el Salmo 121:1, dice, a Jehová clamé estando en mi angustia y Él me respondió. Amén. Entonces, clamamos a Dios, pedimos que nos guarde, que nos ayude. Pero también en la oración, Él es eficiente porque Él nos permite ciertas cosas o muchas cosas para ayudarnos por nuestro bien. Amén. Entonces, no debemos enojarnos con Dios porque no nos responde. Tenemos que saber esperar, entender espiritualmente que hay algo que Dios tiene mejor para nosotros. Amén. El otro punto es no pidas por ambición. Amén. Entonces, Dios sabe lo que tú necesitas y así mismo te lo va a conceder. Él conoce nuestro corazón. Él sabe lo que estamos pidiendo de verdad, verdaderamente delante de Él, si es conforme a la voluntad de Él o es quizás algo que anhelamos nosotros en la carne, quizás. Amén. Entonces, por eso no llega esa respuesta, por eso no llega ese milagro que quizás le pedimos a Dios, porque pedimos mal. Por eso dice en Santiago 4:3, amados, dice, pedid y no recibid, porque pedís mal, para gastar en vuestros
deleites. Amén. Entonces, pedimos y pedimos y estamos pidiendo mal porque nos olvidamos de que no debemos pedir para nuestros deleites, dice la palabra de Dios. Dice, pedid y no recibid porque pedid mal para gastar en vuestros deleites. Entonces tenemos que tener en cuenta para qué vamos a pedir esa petición, para qué, si es para bien o es para mal, si está bien delante de Dios o solamente nosotros queremos a nuestra forma, a nuestro gusto, en la carne quizás, ver esa petición realizada, esa petición hecha realidad en nuestra vida, pero Dios, como decíamos en este segundo punto, si no es voluntario, pues no va a pasar, porque nos guarda de caer en malos lugares, amén. Entonces, Dios te bendice más cuando tú pides para dar al necesitado, por decir algo. Tenemos que tener ese corazón humilde, ese corazón bondadoso. Y si Dios nos bendice con algo grande, con un trabajo, con la economía, con tener cosas materiales quizás, entonces tenemos que saber y entender que tenemos que ayudar al necesitado. Decir, Señor, si tú me provees esto o aquello que yo necesito de un trabajo o algo que tú quieras materialmente, o quizás Dios lo bendice en la economía. Amén. Gloria al Señor. Entonces tú tienes que saber que puede ayudar al necesitado, ayudar al prójimo. No pedir para nuestros deleites, ¿no? Ni aparentar que tenemos muchas cosas, porque Dios sabe la verdad. Mucha gente aparenta que tiene muchas cosas, o mucha gente quizás tiene deudas, muchas deudas. ¿Por qué? Porque piden más, porque quieren tener más y más para ellos mismos, y no se miran en decir, voy a ayudar a mi amigo, a mi vecino, a mi hermano, a mi familia. No se miran en ayudar, entonces, por eso a veces no llegan las bendiciones a nuestra vida o no llegan los milagros. Tenemos que saber pedir. O mucha gente quiere tener o tiene, pero desafortunadamente no tienen ese corazón bondadoso de decir voy a ayudar al prójimo, voy a ayudar a aquel que necesita, o quizás a algún familiar que no está bien. Entonces se olvidan de hacer esto, ¿no? Pero son personas quizás que podemos ver a nuestro alrededor, en este mundo, que hay personas que tienen muchas cosas, pero no se miran en ayudar al prójimo. ¿Por qué? Porque muchas veces no conocen de Dios, no conocen del amor de Dios, que es ayudar, ¿verdad? Entonces, por eso tenemos que saber pedir también. Dice, no pidas por ambición. No pidamos solamente para nosotros no. Tenemos que tener esa misericordia, así como Dios es tan misericordioso con nosotros, nosotros también. Amén. Porque dice que para eso Él vino a este mundo, a esta tierra, a dejarnos ese ejemplo a cada uno de nosotros para ponerlo por obra. Amén. El siguiente punto es no orar sin haber confesado sus pecados. Amén. Sabemos que tenemos que confesar nuestros pecados. No olvidar de que si cometimos un error, pasarlo por alto. Y decir, bueno, sigo normal, sigo como si no hubiera pasado nada. Tenemos que entender, amados hermanos, de que tenemos que pedir perdón. Dejar quizás a muchos nos pasa o les pasa, amados, al amigo, al familiar, quizás al hermano que se enaltece, ¿verdad? Y se olvida de pedir perdón. Algo muy importante en nuestra vida, en nuestra relación con Dios es que debemos pedir perdón cuando cometemos un error. Entonces, este punto es, no ores sin haber confesado sus pecados al Señor. ¿Cuántos oran sin pedirle perdón a Dios? Oran en pecado, o sea, cometen errores y van y oran normal,
pero no se dan cuenta que su corazón está contaminado, que se contaminó por algo. Amén. Entonces, el pastor o la pastora o el hermano, el amigo, Dios perdona al impío. Amén. Él nos perdona si cometemos errores. Él está ahí para perdonarnos, porque cada día debemos ponernos a cuenta delante del Señor y pedirle perdón a Dios por nuestras faltas, por nuestros errores, por la más mínima que hayamos cometido quizás. Tenemos que pedirle perdón, porque sabemos muy bien, amados, que la palabra de Dios dice que sin santidad nadie verá al Señor, ¿verdad? Entonces tenemos que pedirle perdón, no olvidar entrar en oración con el Señor, delante del Señor, amén, y estar en pecado, estar contaminados. No podemos, tenemos que estar limpios. Quizás si llegara el momento de venir el Señor y venir por su pueblo, ¿será que vamos a entrar al reino de Dios si estamos contaminados? Pues yo creo que no, ¿verdad? No vamos a poder entrar porque estamos sucios, porque estamos contaminados. Entonces tenemos que limpiarnos primero. ¿Cómo nos vamos a limpiar? Alejarnos del pecado, alejarnos de aquello que a Dios no le agrada, alejarnos de aquello que contrista al Espíritu Santo. Amén. Entonces, por eso dice, este punto es no orar sin confesar primero sus pecados delante de Dios. Entonces, comenzamos a orar normal, por ejemplo, por una petición, por algo que está pasando en nuestra vida, nos olvidamos, nos olvidamos pedirle perdón a Dios y empezamos a orar, a pedir lo que queremos. Entonces, debemos de recordar, amados hermanos, podemos decir, no, pero espérame, Dios no es un fuego. Él ve todo lo que hace, lo que hacemos. Y tenemos que humillarnos delante de Él, amén. Humillarnos y pedirle perdón. Que nos perdone por ese error, por esa falla. Sabemos que la palabra de Dios dice que no rechaza un corazón humillado, un corazón constricto y humillado. Él no lo rechaza, Él lo escucha. Él escucha ese corazón, Él ve ese corazón que está arrepentido, que dice, Señor, me equivoqué, Señor, perdóname por esta falla, por este error, ¿verdad? Entonces tenemos que estar arrepentidos, arrepentirnos antes de orar, antes de ir a ese cuarto secreto, a ese lugar que tú tienes allí para orar. Tenemos que pedirle perdón antes de ir a entrar en esa comunión con Dios, en ese momento de sentir el Espíritu Santo. Tenemos que pedirle perdón. Dice la palabra de Dios que el siervo David, sabemos la historia del siervo David, que él pecó, ¿verdad? Pero dice la palabra en Isaías 59:1, he aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha agravado su oído para oír. Amén. ¿Sabes qué quiere decir? Que el Señor está ahí pendiente, Él está ahí atento. No sé si recuerdan que en otra parte de la Biblia dice que Él está atento con sus oídos a nuestro clamor, ¿verdad? Él está ahí para escucharnos. Amén. Porque muchas veces si nosotros pedimos algo por decir a una persona, a un amigo, a una hermana, no nos va a escuchar, no tienen tiempo. Pero el Señor no, el Señor está ahí para escuchar, para decirte, ven, hijo mío, hija mía, ven, ¿qué te pasa? Yo estoy aquí para escucharte, yo estoy aquí para solucionar ese problema. Amén. Entonces es muy importante confesar nuestro pecado antes de orar. ¿Para qué? Para estar en esa comunión, poder estar en esa comunión íntima delante de Dios. Porque después, pues, quizás preguntamos al pastor, ¿por qué Dios no me oye? ¿Por qué estamos orando
y no escuchamos la oración, amén. Pero sabemos que tenemos que primero ir delante de Dios y decirle, Señor, perdóname por este error, por esta falla. Amén. Que Dios vea que estamos delante de Él, pidiendo perdón, limpiándonos de ese error, de esa falla. Amén. Porque dice aquí en Isaías, he aquí no se ha cortado la mano de Jehová para salvar. O sea, Él está ahí para ayudarnos, amén. Ni se ha grabado su oído para oír. O sea, Él no va a cerrar su oído. Él está ahí con sus oídos abiertos para nosotros, amén. Y el último punto, amados hermanos, no ores solo para ti. No olvidemos que hay mucho que pedirle al Señor, pero también hay mucho que pedir por nuestros hermanos, por nuestra familia, por el mundo entero, ¿verdad? Entonces, dice que no debemos orar solamente para nosotros. No debemos orar solamente, oro para mí y para mi familia y ya. No, debemos orar también por aquellos que necesitan, por aquellos que quizás tienen una petición, tienen una necesidad. Debemos orar por ellos. Dice la palabra de Dios en Filipenses 2:3. Amén. Entonces, no seas como los llaneros solitarios, ¿verdad? Que solo oran para sí mismos. Entonces, dice la palabra del Señor en Filipenses 2:3, amados hermanos. Amén, gloria al Señor. Dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores a él mismo. Amén. Entonces, dice, nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno de los demás como superiores a él mismo. Amén. Entonces, como les decía aquí en esta parte, no seamos como los llaneros solitarios que solo oran para ellos mismos, ¿verdad? Solamente para nosotros. Yo oro para mí porque yo necesito, porque yo tengo esta necesidad y ya. Así. No. Tenemos que siempre tener en cuenta en nuestras oraciones quizás una petición de algún hermano urgente, quizás una petición de un familiar que conocemos. Debemos orar por ese familiar, por ese hermano, para que Dios obre, para que Dios tenga misericordia, lo levante, lo restaure, lo sane. Porque nosotros como hijos de Dios, como siervos del Señor amado, sabemos que la oración tiene poder, amén. Entonces, pues cuando tú oras, debemos orar por nuestra familia, por nuestro esposo, por nuestra esposa, por nuestros hijos. Quizás por tu jefe de trabajo, los que trabajan en alguna empresa, ¿verdad? Para que ese jefe no sea, no tenga ese corazón endurecido, quizás, ¿verdad? Para que Dios cambie su corazón. Así no te haya aumentado el sueldo, por decir así. Entonces, para que tenga misericordia el Señor y le aumente. Gloria al Señor. Pero también debemos orar por el pastor, por nuestros pastores, por la familia de nuestro pastor. O quizás hay alguien que nos invita en algún lugar, alguna congregación. Y no, pues resulta que allá no voy porque el pastor me cae mal. Y el pastor te cae mal, pues simplemente tú oras por él. ¿Por qué? Porque es algo que debemos hacer, que Dios también quiere. Es algo importante, dice, no ores solo para ti, debemos orar para las otras personas, por las otras personas. Tú sabes, amados hermanos, pastores que están aquí, que los pastores necesitamos de nuestras oraciones, de los hermanos, de la iglesia, del cuerpo de Cristo, necesitamos. Es muy importante orar por nuestros pastores. Necesitamos orar de una forma que agrade a Dios. Amén. ¿Para qué? Para que esa oración sea respondida. Amén. Dijo el apóstol Pablo, oren por los débiles en la fe.
Amén. Entonces, ¿de qué vale yo ser fuerte espiritualmente si solo voy a orar por mí? O sea, ¿de qué vale ser fuerte espiritualmente? Yo o tú, amada hermana, pastor que está ahí. No, porque está orando, como dice acá el último punto, no ores solo para ti. Estaríamos orando solamente para nosotros mismos y ya. Porque creemos que solamente nosotros tenemos la necesidad. Pero no tenemos que meternos en el corazón del amigo, del hermano, del pastor, del familiar, de esa persona que está ahí endurecida de corazón, y tener también ese anhelo y ese amor por esa persona, decir, voy a orar por esa persona. Amén. Cuando oremos tenemos que tener muy en cuenta orar siempre por los demás, por el necesitado. Amén. Si tenemos en cuenta estos 5 principios que les acabo de mencionar, amados, 5 principios de la oración es recordar, no debemos hacer vanas repeticiones, no te enojes con Dios cuando no te responda, no pidas por ambición, amén, no ores sin confesar tus pecados, y el último, no ores solo para ti, oremos por todos, oremos por el pueblo, oremos por el familiar, oremos por el enemigo, dice la palabra de Dios que debemos orar por nuestros enemigos también, ¿verdad? Entonces, ¿para qué? Para que todos estos 5 puntos puestos en nuestra vida de oración, el Señor va a responder aún más a nuestra oración, va a responder aún más a esa petición de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque estamos aplicando estos puntos importantes en nuestra vida, en el tiempo de oración con el Señor. Amén. Entonces, tenemos que estar orando por todos a nuestro alrededor. Nosotros como hermanos, como pastores, como siervos de Dios, sabemos que la oración puede mucho, la oración del justo puede mucho, dice la palabra del Señor. Si estamos orando mal, empezamos a sacar todo lo malo, lo que no nos da resultados. Entonces tenemos que empezar a pedirle sabiduría a Dios y decirle, Señor, voy a dirigir esta oración por un hermano, por un enfermo, por un familiar, por el pastor, por el hermano de la iglesia. Y decirle, Señor, ayúdame, contesta esta oración. Que sea grata esta oración delante de Dios. Amén. Entonces, amados hermanos, les dejo esta palabra maravillosa el día de hoy. Tener en cuenta estos puntos importantes en nuestra oración, en nuestra intimidad con Dios. Amén. Gloria al Señor. Le damos gracias a Dios por esta palabra. Recordar, porque yo sé que cada uno de los que estamos aquí, amados hermanos, pastores, pastoras, conocemos la importancia de la oración, conocemos la importancia de orar, pero muchas veces olvidamos ciertas cosas, ciertos puntos, ciertas que tenemos que tener en cuenta. Amén. ¿Para qué? Para que la oración sea respondida delante de Dios. Les digo, hermanos, amados, nosotros con mi esposo, gracias a Dios, toda honra y gloria al Señor, porque oramos por las personas, oramos confiando con esa fe puesta en el Señor, de que Él va a obrar, de que Él va a hacer un milagro, de que Él va a responder a nuestra oración, ¿verdad? Y vemos la mano poderosa, vemos, nos hablan y nos dicen, hermano, mire, me levanté, hermano, mire, ya salí del hospital, ya estoy bien, muchos milagros, amados, que hemos visto últimamente, gracias a Dios, toda honra y gloria para el Señor, amén, porque hemos visto la mano poderosa del Señor. Entonces eso quiere decir que si oramos con fe, Él responde, si oramos con fe, Él escucha, amén.
Entonces oremos, pongamos ese corazón dispuesto al Señor para ver esas maravillas del Señor en nuestra vida, ¿no? Gloria al Señor. Vamos a orar, amados hermanos. Vamos a orar. Amén. Padre amado, Padre celestial, gracias te damos, Señor, por esta mañana, por este día, Padre, que nos permite estar aquí nuevamente, Señor, meditando en esta palabra, meditando en estos puntos importantes, Señor, que es orar bien delante de ti, Padre, pedirte esta oración de una forma correcta, sea por nosotros, por nuestra familia, por el ministerio, por los hermanos, por algún enfermo, por alguna necesidad, Padre, de alguien. Permítanos siempre, Señor, tener en cuenta estos puntos importantes, Padre. Orar con fe, Padre, pidiéndote a ti, Señor, que nos guíe, que nos conteste, Padre. No hacer vanas repeticiones, Señor. No enojarnos, Padre, cuando tú no nos respondes a alguna petición, porque sabemos que tenemos que esperar en ti el tiempo. El tiempo tuyo es correcto, Padre. El tiempo tuyo es perfecto, Señor, en nuestra vida, en todo lo que hagas. También, Padre, no nos dejes olvidar, Señor, si estamos, quizás cometimos un error, un pecado, una falla, Señor. No nos dejes olvidar, Padre, que tenemos que primero ponerlo delante de ti. Confesar esa equivocación, confesar ese pecado, Padre, porque tu palabra dice que tus oídos están ahí atentos para escucharnos. Tú no desprecias un corazón contrito y humillado, Señor. También, Padre bendito de la gloria, ayúdanos a tener en cuenta, Señor, que no debemos orar solamente por nosotros, sino también por el hermano, por el amigo, por aquellos que están también en una situación difícil. También debemos orar, Padre. Debemos tener, Señor, esa comunión contigo, Padre celestial. Orar, Padre, de una manera correcta, de una manera conforme a tu voluntad, Señor, para que nuestra oración sea respondida. En el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, gracias. Gracias, Señor. Yo bendigo, Padre celestial, esta plataforma, Señor, de la pastora Elvira, Señor, el ministerio de excelencia, Señor. Guía, bendice, Señor, a cada uno de los hermanos, pastores que conforman, Señor, esta plataforma de diferentes países. Señor, yo los bendigo a todos. Yo derramo de envío, Señor, en el nombre de Jesús, bendición para cada familia, para cada hermano, Señor. Yo te pido, Padre, en el nombre poderoso de Jesús de Nazaret, Señor, que si alguien está en algún problema, alguna situación difícil, alguna batalla, prueba, lucha, Señor, en su casa, sea con su familia, sea con el trabajo, sea con el ministerio, Padre, sea en la economía, sea en la enfermedad, Padre, manifiesta tu poder, Señor, en el nombre de Jesús. A esta hora te lo pedimos, te lo rogamos, Señor, porque sabemos que tú eres omnipotente, omnisciente, omnipresente, Padre, tú estás en todo lugar. Obra, Espíritu Santo, obra, Padre amado, en este lugar, en aquella familia, en aquel hermano, Padre, que está enfermo, que no tiene trabajo, que está triste, Padre, quita esta tristeza, este dolor, dale fuerza, Señor, aliéntalo, levántalo, restáuralo, Señor, dale fuerzas, Padre. En el nombre de Jesús, yo te pido que tú obres conforme a tu voluntad, Señor, en ese hermano, en esa casa, en esa familia, Padre. Si hay alguien que está desanimado, Señor, en tu camino, te quiere alejar, no lo permitas, Padre. Tráelo, Señor, con brazos de amor a tu camino nuevamente, a tu casa, Padre. Restáuralo, Señor. Tráelo, Señor, a tu casa, Padre, a ese hermano, a ese familiar, a ese joven que quizás está ahí, Señor, que no sabe qué hacer, que está desanimado, Padre. Seas tú obrando en su vida, seas tú tocando tu corazón, que tu palabra llegue como espada de dos filos, penetre en el corazón de ese hermano, de esa hermana, Padre, que quizás está ahí, Señor, pensando qué hacer, que no sabe qué hacer. Seas tú dando esa respuesta, Padre. En el nombre de Jesús te lo pedimos, Señor. Ponemos cada una de nuestras peticiones en tus manos. Te damos gracias por este tiempo, Padre. Te damos gracias por permitirnos reflexionar en tu palabra, Señor. En este punto tan importante, Padre, es la oración, Señor. En cada uno de nosotros.
en nuestra familia, en nuestros hijos. También, Padre, permítanos enseñarle a nuestros hijos, Señor, estos puntos importantes de la oración, Padre.